Bien, bueno, al final, como siempre, intentamos separar el resultado de lo que hemos hecho bien o mal y bueno, pues otra semana en la que el objetivo es seguir siendo un poquito mejores, en la que el objetivo está siendo pues eso, el seguir creando más cosas de las que ya hasta el momento hemos creado y bueno, pues mantener muchas de las cosas que hacemos bien, mejorar aquellas cosas que todavía no hacemos tan bien y luego bueno, pues valorando también que al final el contexto de nuevo, en este caso en casa, pues es distinto a lo que tuvimos la semana pasada. Bueno, a ver, mira, es verdad que por una cuestión de tendencia, de personalidad mía, tiendo a ver aquello que tenemos que hacer mejor o que creo que podemos hacer mejor antes que aquello que creo que ya hacemos bien. Entonces, el análisis a posteriori de ambos últimos partidos, bueno, es un análisis muy positivo porque hacemos muchas cosas muy bien, porque tenemos todavía y queremos seguir mejorando, pero en verdad no creo que realmente las sensaciones hayan sido tan malas, porque no lo han sido, y creo que al final tiene que ver con que han sido partidos igualados y que es verdad que tenemos un punto todos ahora mismo muy bonito de exigencia buena y de exigencia positiva. Entonces hacemos 7 cosas bien y 3 mal y nos focalizamos un poco más en las 3 porque queremos conseguir hacer 8 y 2. Entonces las sensaciones son muy buenas y luego además tiene que ver con esta categoría y es que incluso haciendo cosas muy bien hay un rival. Entonces la Arandina vino aquí e hizo cosas muy bien, pero nosotros no hicimos cosas mal. Al final tenemos que entender que en esta categoría habrá momentos y partidos en los que el rival podrá dominar el partido en las diferentes fases del juego y que en esos momentos nosotros, si nos mantenemos estables, seremos capaces, como Liga de la Arandina, pues de al final encontrar nuestro momento. Entonces, en una liga tan igualada habrá momentos en los que podamos someter al rival y habrá momentos en los que seremos sometidos, ¿no? Entonces, creo que la clave es que en esos momentos en los que estemos un poquito mejor, seamos capaces de demostrarlo y plasmarlo en el marcador y que cuando no estemos tan bien, lo asumamos, lo aceptemos, no lo veamos como algo... Nosotros no tenemos que dominar el 100% de los minutos de los partidos. O sea, eso es algo inviable. Entonces, cuando no seamos capaces de hacerlo, que realmente... seamos capaces de defender bien, seamos capaces de ser intensos, seamos capaces de estar unidos, de saber sufrir. Entonces, por resumirte la pregunta, creo que a lo mejor el mensaje ha parecido que estamos haciendo más cosas mal y no, hacemos más cosas bien de las que hacemos mal, de ahí que estemos en el contexto en el que nos encontramos actualmente, pero tenemos un nivel de exigencia muy bonito en el que todos estamos intentando regularnos para que el nivel de exigencia no nos ahogue. Entonces, queremos seguir haciendo muchas cosas bien y queremos mejorar aquello que no hacemos todavía tan bien, porque bueno, pues es lo que nos hemos puesto como reto, que cada semana intentemos ser una micra un poquito mejor. Bueno, Gon en este caso ya hoy ha hecho parcial, las sensaciones han sido muy buenas, así que nada, mañana y pasado veremos y bueno, si está disponible pues podremos contar con él para la convocatoria e incluso para el 11 y en cuanto al resto todos disponibles, así que en ese sentido la verdad que bueno, toquemos madera, pero el grupo, a pesar de la intensidad con la que entrena y a pesar de la intensidad con la que juega, pues bueno, yo creo que también el hecho de ir regulando, de intentar repartir minutos y hacer muchas cosas, pues creo que nos mantiene a todos en un punto muy chulo y bueno, pues regulando cargas, etcétera, y seguramente pues luego hay una parte, bueno, no voy a decir de azar, pero hay una parte en la que creo que el jugador está siendo tan profesional que bueno, cuando el entrenamiento invisible es el que tiene que ser, pues seguramente las opciones de que haya lesiones son menores y bueno, creo que todos los chicos están a un nivel muy alto a nivel de profesionalidad. Bueno, evidentemente es un equipazo, tiene un nivel de jugadores muy elevado, al final la mayor parte de los jugadores que han firmado este año vienen de primera red, eso ya habla del nivel de la plantilla que tienen. A partir de ahí evidentemente hay un cambio grande con el cambio de entrenador y en ese sentido pues bueno, quitando ese partido de Copa pues han obtenido 2 buenos resultados con mucha eficacia goleadora, generando muchas situaciones de peligro. Al final un equipo que por la estructura que tiene, un poco por la idea a nivel ofensivo, cargan rápido el área, tienen mucha gente para llegar a campo rival, bueno, y luego al final arriba tienen jugadores muy determinantes que ya no solo pues por el hecho de que haya mucha gente de ellos en campo rival, sino por además de ese nivel elevado a nivel de individualidades, pues les permite generar muchas situaciones bueno, pues ventajosas para ellos para poder hacer gol. A partir de ahí, bueno, pues evidentemente un equipo más de la categoría, con un nivel de jugadores que por historia, por experiencia, pues seguramente más elevado que gran parte de la categoría, pero bueno, al final
pues insisto, un equipo más de segunda red, con muy buenos jugadores y que nosotros tenemos muchas ganas de poder poner las cosas complicadas y más aquí en nuestro campo. No lo sé, la verdad, alguna rotación hizo el miércoles en la Copa, no sé si por más tema molestias o más pensando en un poco ajustar cosas, al final hay que estar dentro para saberlo. Yo entiendo que una vez que ya están fuera de la Copa, a ver, oye, el miércoles jugaron, entiendo que el jueves al final habrán hecho un regenerativo, tienes menos días para poder preparar el partido, pero bueno, al final estamos hablando de jugadores de un alto nivel que entiendo que tampoco necesitarán a lo mejor 4 o 5 días para preparar un partido. Me imagino que además a nivel de lo que vienen haciendo pues será prácticamente parecido o idéntico a lo que llevan haciendo con el nuevo míster, con Michel Alonso desde que llegó y bueno, pues entiendo que la estructura y todo pues tendrá que ver con lo que hicieron en Torrelavega y con cómo jugaron el otro día e incluso el miércoles en Copa.